Buenos días. ¿Sí se escucha bien? Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta de Pedro, la segunda epístola de Pedro. Está fuerte el calor, el bochorno, mas sin embargo, una de las virtudes que hemos estado mirando, que es dominio propio, ¿verdad? A través de la carta de Pedro hemos estado mirando aquellas virtudes que enumera el apóstol Pedro, y una de las virtudes que enumera en la vida del creyente es que tengamos dominio propio, y ese dominio propio se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es que, como en este caso que estamos en un lugar como este para escuchar la palabra de Dios, debemos de tener dominio propio, aunque el calor nos esté venciendo. Si tenemos calor, podemos levantarnos, tomar agua, estirarnos para no dormirnos, ¿sí? Vamos a darle lectura al versículo 12, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12. Dice de la siguiente manera, si no está en la pantalla, podemos verlo en nuestra Biblia. Siempre de preferencia es tener la Biblia a la mano para no perder la costumbre. Dice de la siguiente manera: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por esto, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pedro? A lo que él nos ha estado hablando, o hemos estado hablando acerca de las enseñanzas que hemos estado dando acerca de las virtudes que debe tener cada cristiano, cada persona. La semana pasada se nos compartió acerca de la importancia que nosotros estemos cultivando esas virtudes, porque si nosotros ponemos ese esfuerzo que nos corresponde a nosotros como personas, es cierto que Dios, como el canto que entonábamos, que por la gracia de Dios todos somos salvos por la gracia de Dios. De nosotros mismos no sale nada bueno. Nosotros por sí mismos jamás tuvimos la iniciativa de buscar a Dios. La palabra nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si nosotros al día de hoy conocimos y conocemos al Señor y disfrutamos de todas y cada una de las bendiciones que Él nos da a través de su palabra y de sus promesas, es por pura gracia. Por pura gracia. La semana pasada nuestro hermano Javier ponía un ejemplo de que Dios ha puesto esa semilla, esas virtudes, esa semilla, y ya están en cada uno de aquellos que hemos creído, pero la parte que nosotros tenemos que trabajar en ellas es a que tengamos un crecimiento. Y ese crecimiento lo obtenemos cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros somos diligentes, somos responsables en conocer a Dios. Y eso nos lleva a vivir una vida que le agrada a Dios, porque es caminar en la voluntad del Señor. Y también dice que nos lleva a tener fruto.
Este primer versículo que estamos leyendo, el apóstol Pedro está sumamente preocupado por la situación que estaban viviendo las iglesias, los creyentes, los discípulos. Y definitivamente creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y también la palabra nos exhorta, cuando nosotros leemos una porción de la escritura, también es aplicable a nuestras vidas. Y más que el apóstol Pedro estuviera preocupado, creo que Dios, conociendo la forma en la cual el diablo opera, conociendo que el diablo es muy astuto y él va a buscar la forma de confundir al creyente, de desviarlo de su propósito, de su llamado, Dios, trayendo estas palabras a la vida de Pedro, la cual él las pudo expresar, y era una preocupación de Dios. Pero si nosotros caminamos en esa voluntad de Dios, Pedro está más adelante, la preocupación que él tenía y la importancia de que nosotros crezcamos, maduremos bajo el principio de la palabra de Dios, no de una manera creyendo como nosotros podamos pensar o bajo nuestras ideas. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan que el Señor Jesús, cuando dice que Él se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La importancia de que nosotros debemos de creer en el Señor Jesús como la Escritura lo establece. Y si nosotros vamos en ese crecimiento, definitivamente vamos a poder discernir los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que estamos pasando, las situaciones que se nos puedan presentar. Vamos a pasarlas de una manera honrando y glorificando a Dios, porque estamos en ese conocimiento del Señor conforme a la Escritura. Muchas personas al día de hoy creen caminar en la voluntad del Señor, pero caminan bajo sus ideas, sus pensamientos, y lejos de que traiga un fruto en su vida, al pasar el tiempo vemos a muchas personas que terminan apartándose de la verdad, o son presas fácil de alguna falsa doctrina, de alguna falsa enseñanza. Y Pedro hace una mención muy importante acá, en el versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. En este primer punto, yo quiero transmitirles esa palabra que está usando Pedro, recordarles. Nosotros como creyentes debemos tener presente que nosotros somos personas que se nos olvidan las cosas, y no las cosas cotidianas, seculares, sino que si nosotros no somos cuidadosos, se nos puede olvidar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. E incluso en las virtudes, y al final del apóstol Pablo que él está hablando, una de las consecuencias de no cultivar esas virtudes, una de las consecuencias de no cultivar y no trabajar y no poner de nuestra parte ese esfuerzo, esa disciplina, ese esmero para estar trabajando en esas virtudes, una de las consecuencias es de que vamos a estar, ¿qué? Sin fruto. Pero no tan solo va a ser esa consecuencia, sino que dice que vamos a estar ciegos. ¿Sí se acuerdan? Pero viene la otra parte, la más importante, que nos podemos olvidar del perdón de nuestros pecados. Esa parte la vemos en el versículo 9, dice: pero el que
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿A qué grado el discípulo, la persona, puede olvidarse de la purificación de sus pecados? Por eso Pedro, de una manera preocupante, bajo la dirección del Espíritu Santo, él menciona una parte y dice: por esto yo no dejaré de recordarles. De recordarles. Si nosotros somos humildes, debemos de tener presente que somos personas que se nos olvidan, que nuestra naturaleza, aunque Dios ha hecho la obra en nuestras vidas, nos ha perdonado, nos ha salvado, ha traído un crecimiento y ha traído luz y un entendimiento de cómo debemos de caminar en su voluntad, debemos de tener claro que el viejo hombre aún está en nosotros y ese viejo hombre en cualquier momento puede levantarse y podemos olvidarnos. A través de la Escritura vemos que ese fue un problema del pueblo de Dios, que constantemente se olvidaban de Dios. Un pasaje muy conocido en Oseas 4:6, si nos los ponen por favor. Hay varios pasajes, estoy citando solamente uno para no alargar la predicación, pero en este primer punto yo deseo que cada uno de nosotros tengamos presente que somos personas que se nos puede olvidar. Y quizá usted podrá decir: ¿cómo se nos puede olvidar lo que Jesús ha hecho por nosotros? Sí, porque cuando nosotros nos olvidamos de lo que éramos antes y lo que somos hoy, actuamos de una manera. Si nos olvidamos, podemos pensar que ahora podemos hacer las cosas bajo nuestra sabiduría, bajo nuestras ideas, bajo lo que nosotros creemos, y a veces nos damos permisos para muchas cosas y nos olvidamos de lo que Dios hizo en nuestras vidas y que ahora tenemos, como dice Hebreos, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvámosle a Dios con temor y reverencia. La clave ahí: tengamos gratitud. Pero a veces esa gratitud, al pasar el tiempo, si no tenemos cuidado, si no trabajamos, si no cultivamos esas virtudes que han sido puestas por Dios, por su Espíritu, podemos olvidarnos. Y lo que Pedro está puntualizando en la vida de los creyentes, que tengan cuidado. A pesar de lo que él dice, que ellos están claridosos, están viviendo en la verdad. Pero Pedro dice: les recordaré. Les recordaré. En pasaje de Oseas es un pasaje muy conocido que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Olvidaste la ley de tu Dios. Creo que todos tenemos memoria, tanto por lo que hemos escuchado, por lo que hemos leído a través de la Escritura, que el pueblo de Dios fue testigo de obras maravillosas, sorprendentes que Dios hizo, sacándolos de Egipto cuando trajo las plagas. Fueron testigos, mas sin embargo, ellos se olvidaron. Creo que se cortó el audio. Entonces, vamos a... Perdón, vamos a hacer un cambio. ¿Volumen por ahí?
Volumen. Bueno, vamos a hacerlo a capela. Me avisan cuando ya tengan señal. Voy a tener que alzar mi voz un poco a ver si me escuchan. ¿Sí? Bueno, hermanos. Ok. Les decía yo que debemos de tener presente que nosotros como personas se nos puede olvidar. El pueblo de Israel, a pesar que experimentó y fue testigo ocular de muchas maravillas, muchas obras que Dios hizo, a pesar de todo eso, ellos, y no es solamente esta ocasión en la cual la palabra da testimonio, que se olvidaron. Hay otro pasaje de la Escritura que dice que a tal grado se olvidaron que ellos pusieron en sus espaldas la ley y los mandamientos de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener presentes que somos personas que se nos puede olvidar en la manera en la cual Dios quiere que caminemos. Si a esto agregamos a una verdad en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús nos habló ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os recordará. Os recordará. Eso nos lleva a entender que nosotros, hermanos, siempre debemos de tener una dependencia total y absoluta en Dios. No podemos confiarnos en nosotros mismos. No podemos confiar en el tiempo que llevamos caminando en el Señor, en los años que por la gracia del Señor hasta el día de hoy te mantienes caminando en el Señor. No puedes confiar en eso. No puedes confiar porque has leído la Escritura 5 o 10 veces o te sabes versículos de memoria. No puedes confiar en eso. Nuestra confianza debe de estar en el Señor. Nuestra dependencia debe de estar en el Señor. El Evangelio de Juan también nos habla aquella enseñanza que el Señor Jesús habló a sus discípulos acerca de que Él es la vid. Esa permanencia en Él es la única manera en la cual nosotros vamos a producir un fruto agradable a Dios. Es la única manera, una dependencia total y absoluta de Él. A pesar de que ellos estaban caminando en la verdad y Pedro da testimonio porque dice, por esto yo no dejaré de recordarlos, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. No tan solo las sabían, sino que dice, y estaban confirmados en la verdad. Cuando Pedro estaba expresando estas palabras, los creyentes estaban caminando en esa voluntad del Señor. En el versículo 13, que sería el siguiente punto, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación. Cuando Pedro dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, lo que Pedro está diciendo es que
yo tengo un compromiso, yo tengo un deber. Y si alguien tenía tanta claridad acerca del cuidado de la iglesia, de las ovejas, era Pedro. Pedro nos deja ver en el Evangelio de Juan, después de que el Señor Jesús le hace esa misma pregunta en 3 ocasiones. Pedro, ¿me amas? Apacienta. Pedro, ¿me amas? Apacienta. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, mis corderos. Pedro tenía la claridad de la importancia del cuidado que él tenía que tener para con la iglesia, para con las ovejas. Mas sin embargo, yo quiero aquí, para todos aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de compartir la palabra y la enseñanza, Pedro tenía la claridad de servir a la iglesia, de cuidar a las ovejas, de dirigirlas, de advertirles, de enseñarles, de instruirles. Pero Pedro conocía muy bien el principio de la encomienda. Antes de que el Señor le confiara a las ovejas, ¿qué fue lo que le dijo primero? ¿Me amas? Exactamente. Para todos aquellos que predicamos, este versículo nos deja ver nuestra responsabilidad y nuestro deber que debemos de tener para con todos aquellos que Dios nos ha permitido ministrar la palabra y hacemos una función de pastoreo, de estar al pendiente y cuidado. Y a pesar de que veamos una iglesia que esté muy madura, muy crecida, siempre debemos de tener claridad y presente que es necesario estarles recordando las cosas, las doctrinas, las verdades que el Señor nos ha encomendado. Pero quiero puntualizar en esa parte del llamado de Pedro, que el Señor Jesús primero lo llevó a que él tuviera claro que la parte más importante de trabajar en la obra del Señor no es trabajar, esa no es la parte más importante, trabajar en la obra del Señor. La parte más importante es amar al Señor. Y ojo, hermanos, para todos aquellos que presidimos nosotros aquí a la iglesia y nuestros jóvenes que están al frente de aquellos jóvenes, debemos de tener mucho cuidado en que nosotros, la semana pasada también nuestro hermano Javier mencionó acerca de que él sigue a los jóvenes por los medios digitales, y él tocó un punto acerca de activismo. Nosotros, o aquellos jóvenes que están al frente de los jóvenes, hermanos, es muy bueno hacer actividades, muy bueno. Es una forma de evangelizar, es un mandamiento que tenemos que hacerlo y no debemos de dejar de hacerlo. Dice la palabra que el que es sabio gana almas. Y la palabra sabiduría es que agotemos todos los medios que tenemos al entorno, alrededor de nosotros, para cumplir el objetivo. Y eso es muy bueno, pero debemos de tener cuidado tanto nosotros como predicadores, tanto, cuando me refiero a predicadores, hermanos, somos todos aquellos que estamos al frente de un grupo, seamos jóvenes, sean adultos. Tenemos de tener cuidado de no estar amando las cosas, no estar amando más la obra que al Señor. A ver, me explico, no quiero confundirlos. Yo quiero puntualizar esta parte porque a mí en lo personal me bendijo mucho al estar haciendo esta enseñanza. Como Pedro, él tenía claridad, que él tenía que amar al Señor. Él entendió esas preguntas.
y la importancia de que primero se tiene que amar al Señor y automáticamente vas a amar sus cosas. Automáticamente vas a amar su voluntad, porque me ha agradado tu voluntad, dice la Escritura. Cuando el Señor Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana y sus discípulos salieron a comprar comida, porque ya era tarde, los discípulos dicen: Señor, hey, vente a comer, ya es tarde. Y Jesús dijo: yo tengo una comida que es hacer la voluntad de mi Padre. ¿El Señor Jesús amaba la obra del Padre para la cual había sido enviado? Sí, pero amaba al Padre. Entonces este es un principio, hermanos, todos aquellos que somos predicadores, aquellos que estamos al frente, y quiero aplicarlo aquí porque esta es la iglesia en la cual estamos. Jóvenes, aquellos que están al frente de un grupo, debemos tener claro que tenemos que amar sumamente, grandemente a Dios. O sea que nuestro tiempo debe de ser de más calidad con el Señor que en nuestras actividades. ¿No los confundí, hermanos? Este es un principio, hermanos. A ver, vayamos para quedemos bien claros. Cuando Salomón fue puesto por rey, Dios le dijo: pídeme lo que sea y yo te lo voy a dar. ¿Sí estamos? ¿Y Salomón qué pidió? Sabiduría. Y a Dios le agradó bastante. Porque dice la Escritura que no pidió, pidió sabiduría y pidió un corazón para hacer justicia, para juzgar de acuerdo a su voluntad. Y a Dios le agradó, y él dijo que por no haber pedido la vida de sus enemigos, ni había pedido otras cosas, sino había pedido sabiduría para poder guiar a su pueblo, él se la dio el Señor y le añadió todo lo demás. Pero si nosotros vamos en los versículos de arriba, dice la Escritura: y Salomón amó a Jehová. El éxito de Salomón, el éxito de todos aquellos hombres que vemos a través de la Escritura, no es un conocimiento que ellos tenían porque lo habían obtenido a través de sus experiencias, de sus vidas. No, el éxito de ellos era porque amaban a Dios. Entonces nosotros tenemos que amar a Dios más que todas las cosas. Y entonces podemos trabajar en su obra, porque lo vamos a hacer con un corazón agradecido. Lo vamos a hacer entendiendo que la obra es del Señor al que amamos, al que servimos. Entonces Pedro tenía muy claro esta verdad, hermanos. Hermanos, a mí me sorprende ya hace algunos años escuchaba yo una noticia y la leí, que había un pastor que se había suicidado. Y a mí me sorprendió porque dije: ¿cómo? Si en Cristo estamos completos, si estamos cansados, estamos cargados. Como hombres nos cansamos, nos fatigamos, pero la palabra es clara y dice: venid a mí todo el que está cargado y cansado, y yo os haré descansar. Por más cansados que estemos, si vamos a Cristo, Él nos da descanso, Él nos da paz, porque estamos en esa voluntad del Señor. Entonces a mí esa noticia en mi mente no cuadraba. Y ahora que estaba yo haciendo este mensaje y esta verdad que estamos hablando, llegué a la conclusión que si esos hombres tuvieron ese deseo, ese pensamiento, es porque dejaron de amar a Dios y amaron más la obra que a Dios. En su carta él decía, en la carta que él expresaba, y él decía que él había sufrido bastante.
que él se daba, que él aconsejaba, que él oraba, que él intercedía, que él ayudaba, que él hacía, y que la iglesia no respondía, que la iglesia no sabía de sus necesidades, que él pasaba, que pasaba necesidades. Y decidió quitarse la vida. Hermanos, para todos aquellos que predicamos, quien nos sustenta a nosotros es Dios. Es Dios. Entonces, qué importante tener claro, Pedro amaba a la iglesia, la instruía, y él estaba sumamente preocupado, pero antes de eso él tenía claro que su amor a Dios era más grande. El siguiente versículo, estamos en el 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro estaba a punto de dejar este mundo. Y Pedro sabía que la obra de Dios tenía que continuar. Pedro sabía que sus días estaban a punto de terminar. Y si leemos el versículo, Pedro con una pareciera que deseaba ya ese momento, ese día, porque sus días estaban terminando en este mundo. Hermanos, es que este mundo lo único que te acarrea es aflicción. Este mundo lo que te acarrea es dolor, es tristeza. Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, está para consolarnos, para ayudarnos, para guiarnos y para poder terminar esta caminata a la cual hemos sido invitados. Y al día de hoy caminamos en ella por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios nos mantenemos firmes. Pedro, y aquí hay una parte muy importante porque dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor me ha declarado. No es que Pedro tuvo un presentimiento, no es que Pedro sintió y dijo, yo creo que ya voy a partir. No, el Señor Jesús dice que se lo declaró. ¿De qué manera? No lo sabemos. Podemos irnos al Evangelio de Juan, también cuando el Señor Jesús le dice, cuando eras joven, ibas a donde querías, pero cuando ya fueres grande, irás a un lugar a donde no quieres ir, pero es necesario ir. Y eso daba a entender de cómo Pedro iba a terminar sus días y a dar su vida por el Señor Jesús. Podemos pensar eso. Se nos viene a la memoria para tener un fundamento bíblico, a lo mejor para esta verdad que Pedro está diciendo, que le fue declarado. El Señor Jesús le declaró de una manera clara que él ya estaba a punto de partir. Y Pedro sabiendo que la obra tenía que continuar, él más adelante en el siguiente versículo, él expresa la importancia que tiene que la obra de Dios siga continuando en esa voluntad de Dios. En esa voluntad de Dios. Porque Pedro está mencionando que él está ya a punto de partir. Hermanos, la muerte para muchas personas sin Dios causa terror. Causa terror. Mas para el creyente es empezar una vida nueva. Una vida nueva. Y aquí nos deja ver muchas verdades este versículo, porque Pedro, llevando a los discípulos a que ellos estén firmes en la verdad y que tengan cuidado, porque más adelante la preocupación que Pedro tiene es porque hay falsos maestros que se han levantado y que se levantarán a hablar cosas que no son. Y Pedro, desde que él cree en el Señor Jesús hasta este momento, él termina hablando y afirmando que en Cristo, que Cristo es la verdad y que su palabra es real y es verdadera.
Pedro aquí está haciendo un testimonio para los creyentes, que a pesar de que pasaron muchos años, él se mantenía en esa misma visión, en ese mismo propósito de Dios. Su mentalidad no cambió, su visión no cambió, su propósito no cambió, fue el mismo, a tal grado que él abrazó la verdad de Cristo, el Evangelio, que él estaba tan preocupado no tan solo para que los creyentes siguieran siendo recordados, sino que él más adelante dice que él con toda diligencia va a hacer que esas palabras les sean recordadas. Dice el versículo 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro, a pesar de que él estaba a punto de partir, desde el día que el Señor lo tomó, tuvo una visión, tuvo un propósito, atendió al llamado del Señor, a la encomienda del Señor, con mucha diligencia. Y cuando él ya estaba a punto de partir, les recordaba constantemente, pero él apuntaba a otra cosa más. Es tan importante, hermanos, que la obra de Dios continúe, que él dice que él se va a ocupar con mucha diligencia en preparar y capacitar y discipular a alguien más para que aquellos hermanos les estén recordando esas verdades. Esas verdades que solamente son las que nos van a hacer firmes ante cualquier situación que nosotros presentemos. Y esas verdades es tener el conocimiento de Dios a través de la Escritura. Hermanos, nos ha tocado vivir un tiempo sumamente difícil que si nosotros no tenemos cuidado, y no estoy hablando ahorita de la violencia que vemos a nuestro alrededor, en nuestro país y en todos los lugares, sino estoy hablando aquella maldad que es muy engañosa en el asunto religioso, que si nosotros no tenemos cuidado podemos ser llevados por algunas doctrinas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la única manera de poder discernir esas doctrinas equivocadas no es porque tengamos mucho tiempo en una iglesia, en una congregación. La única manera de poder discernir alguna doctrina falsa es que nosotros conozcamos la Escritura, que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y el conocer la palabra de Dios nos va a llevar tiempo, tenemos que invertirle tiempo. No podemos conformarnos con escuchar una predicación de hoy, del día domingo, o una predicación del día viernes de un discipulado y quedarnos ahí. Si nosotros nos quedamos con eso, hermanos, estamos muy propensos a ser llevados por algunas doctrinas que ni cuenta nos vamos a dar y vamos a ser engañados. Usted puede decir, yo no creo. Yo tengo 30 años, 20 años conociendo la palabra, yo no creo. Hermanos, yo no creo que todos nosotros como iglesia tengamos una espiritualidad más alta que la que tenían la iglesia que estaba discipulando el apóstol Pedro. Y Pedro decía, les voy a recordar. Por eso la importancia de que nosotros tenemos que cultivar esa virtud del conocimiento. Y tenemos claro que el conocimiento no es el que nosotros nos agarremos a leer y libros y ya y decir yo conozco. No, es parte. Sino ese conocimiento que tenemos que experimentar con Dios. Como cuando cuando el Señor Jesús le preguntó a los discípulos y les dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy?
Los discípulos dijeron, unos Elías, otros Jeremías, otros un profeta. Y el Señor Jesús los centra y les dice, ok, esa no es mi pregunta hacia qué opinan y qué piensan los de afuera de mí. No, vosotros, ¿qué pensáis de mí? Ustedes como mis discípulos, ¿qué pensáis? Todos se quedaron callados porque inmediatamente miraron al de afuera. Y Pedro se levanta y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, bienaventurado Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación, un conocimiento con Dios. Porque eso es lo que nos lleva a crecer, a madurar. Porque si nosotros tomamos el otro conocimiento que es bueno, pero no va acompañado de una vivencia, entonces se cumple lo que dice la palabra, el conocimiento envanece. La persona se infla, la persona se esponja, porque ha obtenido mucho conocimiento, pero no tiene una vivencia personal con Dios para poder relacionarse con Dios y para poder reflejar lo que Dios quiere que reflejemos. Entonces Pedro dice que con toda diligencia él iba a ver la manera y la forma de capacitar a alguien más o a varios más para que aquellos les recordaran después de su partida. Hace bastante calor, ¿verdad? Qué importante, hermanos, es que nosotros tengamos claro. Y ahí vemos manifestado el amor de Dios, hermanos. La ternura de Dios, que Dios siempre va a usar a hombres, a personas, para cuidar de su iglesia, para guiarla, para instruirla, porque siempre vamos a estar en peligro de que seamos engañados. Pero hermano, debemos de tener tranquilidad si nosotros confiamos en el Señor, porque dice que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Si nosotros somos dóciles al Espíritu de Dios, nosotros no seremos engañados, ni en este tiempo, ni en el que viene, y los años que Dios nos permita vivir, porque el Espíritu es Espíritu de verdad. Él es el que escudriña todas las cosas. Y lo más hermoso es que hasta el último suspiro de nuestra vida en esta tierra, Él va a estar con nosotros. Él nos va a acompañar. En el versículo 16, Pedro empieza a expresar toda la preocupación que él tiene. ¿Y por qué Él les está recordando? ¿Y por qué Él les está atalayando? ¿Y por qué Él les está instruyendo? ¿Y por qué Él les está diciendo que aún después de su partida Él se va a encargar de que ellos sean recordados de aquellas verdades? Dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hermano, en ese entonces había falsos maestros que se estaban levantando en contra de la obra que el Señor Jesús había hecho. Se habían levantado hombres falsos diciendo que el Señor Jesús no había venido. Entonces Pedro le dice, miren, nosotros no les hemos enseñado, no les hemos hablado de una manera artificiosa, no les hemos hablado como un cuento de Adán, sino lo que les hemos hablado, lo que les hemos dicho es algo que nosotros mismos hemos sido testigos. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pedro
más adelante va a presentar un testimonio de cómo él fue testigo ocular de la gloria del Señor. Y Pedro lo que está diciendo es, lo que le está diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder de qué, del Evangelio. Ese poder que habla en Romanos capítulo 1 versículo 16, cuando el apóstol Pedro decía: y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pedro lo que les está diciendo a los creyentes, la manera en la cual nosotros les hemos presentado al Señor Jesús, el cual ha traído salvación a ustedes, y ustedes han sido testigos porque han experimentado de la paz, del gozo, de la restauración en sus vidas, la liberación de sus pecados. En la manera que nosotros les hemos dado a conocer a Jesucristo, el Salvador, el Mesías, es a través del Evangelio, a través de ese Evangelio que produce vida, ese Evangelio que es poderoso, ese Evangelio que transforma, ese Evangelio que cambia, esa verdad que libera, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Era lo que Pedro les estaba diciendo. Y si alguien tenía en memoria muchas cosas, muchos testimonios de la vida del Señor Jesucristo, era Pedro y los demás, porque él andaba con el Señor Jesús. Es más, eran de los discípulos más cercanos del Señor Jesús. Pedro, Santiago, Juan eran los tres discípulos pegados al Señor. Entonces Pedro les hace una afirmación: lo que yo les he hablado no ha sido de una manera superficial, ni han sido algunos cuentos de Adán, ni ha sido mentira, sino es algo real, algo verdadero, que ustedes lo han visto a través del tiempo que han vivido. ¿Por qué Pedro está sumamente preocupado? Porque ya le comenté que ahí más adelante nos menciona que había falsos maestros que estaban levantando en contra de la venida del Señor Jesús, estaban descalificando totalmente la vida del Señor Jesús. Y es muy fácil para el hombre carnal el decir: pues bueno, ¿quién sabe si Jesús vino? Muchos dicen que sí vino, que es cierto, pero quién sabe, la verdad no lo sé. ¿Por qué la persona a veces se atreve a pensar de esa manera? Porque es más fácil no creer. Porque el creer en el Señor Jesús, eso implica que entonces tenemos que caminar en su voluntad. Y si no caminamos en su voluntad, el Señor Jesús nos va a pedir cuentas y nos va a demandar en lo que nosotros creemos. Para las personas es más fácil y les complace más el tener como en duda en su mente si vino o no vino, si fue cierto o no fue cierto. ¿Por qué? Porque el hombre natural, el hombre carnal, tiene en su corazón caminar en su voluntad, hacer lo que mejor le parece, hacer lo que mejor le parece. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos claro y tengamos presente que lo que el apóstol Pedro nos está hablando, porque le habló a la iglesia, pero la palabra de Dios es para todos aquellos que al día de hoy somos creyentes. De esa manera les está diciendo que tengan mucho cuidado, porque hay hombres que se habían levantado en contra de la verdad, en contra del propósito de la obra de Cristo. Y Pedro había sido un testigo ocular en muchas cosas de la vida del Señor Jesús. Él vio milagros, vio sanidades, pero no tan solo vio eso, él vio cómo el corazón era mudado de las personas. Él vio cómo la misericordia del Señor fue expresada en muchas personas. Se me viene a la mente el pasaje de la mujer cuando la hallaron adulterando y todo el mundo quería apedrearla. Y el Señor Jesús no hace a un lado la ley, sino que dice: ok,
Los hombres gritaban y decían: Señor, la ley de Moisés manda que si a alguien se le halla en adulterio, sea apedreada. El Señor Jesús no dijo: pues no la apedreen, pobrecita. No, Él dijo: adelante, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. ¿Quién la aventó? Nadie, porque la palabra dice que desde el más pequeño al más grande, o desde el más grande al más pequeño, todos fueron acusados por sus conciencias y uno a uno se fueron. Hermanos, es que la misericordia de Dios es abundante, es abundante. Entonces, Pedro les está dando esa claridad, que el evangelio que les ha sido presentado es un evangelio que no es terrenal, sino es celestial. Palabras del cielo, palabras que fueron dadas por el mismo Padre para el que el Señor Jesús las expresara y de esa manera nos mostrara el camino a seguir, nos mostrara el camino a seguir. Más adelante el apóstol Pedro, en el versículo 17, vamos a levantarnos tantito, vamos a pararnos tantito para que nos despejemos. Entiendo, hermanos, hace mucho calor, esa es la verdad. Ya mero terminamos. Estírese. Bueno, vamos a sentarnos nuevamente. Y vamos al versículo 17, estamos por terminar. El apóstol Pedro dice que él porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hermano, el testimonio que el Señor Jesús recibió no fue el testimonio de los hombres. El Padre mismo desde los cielos le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y le fue dada gloria y majestad, hermano. Hermanos, esta parte es muy importante comprenderla. Ahora que estaba yo meditando, Pedro quedó. ¿Y por qué Pedro trae como testimonio esta verdad para presentársela a los discípulos y a la iglesia para un momento tan especial? Hermanos, creo que nosotros, el día que nosotros sepamos que vamos a partir, ¿qué cosas no querrás decirle a las personas que más amas? ¿Qué cosas? Cualquier cosa que se te venga a la mente, o vas a seleccionar cosas que quieres que se le queden bien grabadas, bien selladas, porque son las últimas palabras que van a salir de tu boca. Yo creo que todos nosotros, o a través del tiempo, si conocemos a personas, cuando saben y ya el doctor le ha determinado que sus días están contados, la persona manda a traer a sus seres queridos y les dice lo que más ella considera importante. Bueno, Pedro, él había visto muchas cosas en la vida del Señor Jesús. Él había visto cómo liberaba a endemoniados. Él había visto cómo le devolvió el andar a los cojos. Él había visto cómo resucitó a muertos. Él había visto muchas cosas. Pero Pedro trae ese testimonio y se los presenta a los discípulos para que ellos tengan memoria y recuerden firmemente que el evangelio de Cristo es verdadero, es real
que no son fábulas artificiosas, ni son cuentos, sino que es algo real, es algo verdadero. Pedro trae a la memoria ese encuentro cuando el Señor Jesús llama a Pedro, Santiago y a Juan. Y dice la palabra que el Señor Jesús se transfiguró. Se transfiguró, hermano. Ahora, aquí es importante, nosotros como personas somos llamados ¿para qué? Dice que somos creados ¿para qué? Para gloria de Dios. Y somos salvados, somos regenerados, somos instruidos, somos capacitados por el Señor para reflejar su gloria. Bueno, el Señor Jesús no reflejaba la gloria. A ver, el Señor Jesús no reflejaba la gloria, sino del Señor salía la gloria. Por eso es que Pedro trae como testimonio, y el pasaje o las palabras que están en griego, eso es lo que dice, que los discípulos se quedaron tan sorprendidos, tan maravillados, que el Señor Jesús se transfiguró y ellos veían cómo la gloria era emitida por el Señor. No es que Él resplandecía, no es que Él resplandecía la gloria de Dios, no, de Él salía la gloria de Dios. No sé si me explico, hermanos, pero no confundirlos. Nosotros como personas, como creyentes, somos llamados a reflejar la gloria de Dios. Somos un reflejo. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él no es un reflejo, Él es la gloria. Por eso es que los discípulos quedaron maravillados. Y Pedro trae ese testimonio a la vida de los creyentes. Hermanos, es que el Señor Jesús es Dios. Él transmitía la gloria, Él no reflejaba, de Él salía, de Él manaba. Estamos por terminar. Y dice que le fue dada una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Nosotros fuimos testigos de ese evento, de ese momento único, hermano, que Dios conociendo los tiempos. Hermano, esto son testimonios que Pedro trae para presentarle a los discípulos y que ellos sean afirmados y que por ningún motivo ni por un momento sean movidos en las verdades que ellos han creído. Hermano, yo quiero concluir con esto animándote a que nosotros seamos personas, discípulos del Señor, que le demos más valor para conocer al Señor, que le demos más tiempo para conocer al Señor. Una de las preguntas que yo me hacía era que aquellos que somos creyentes y que tenemos algunos años en el cristianismo, la lógica es que al pasar el tiempo conozcamos más al Señor. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo conozcamos más, porque llevamos más tiempo conociendo. Y al conocer al Señor, si nosotros conocemos cada día más al Señor, nuestro conocimiento debe de ser y entender que de nosotros no podemos hacer nada. Nuestra humildad debe de ir aumentando, nuestra dependencia debe de ir aumentando. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque conocemos al Señor. Pero es sorprendente que al pasar el tiempo nos sentimos autosuficientes, nos sentimos sabios,
y creemos que entendemos un poquito más que los demás. Hermano, es un rato, nuestro hermano Azarías, si no recuerdo, citaba el pasaje de Jeremías, donde dice la escritura, Jeremías 9, que no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su fuerza, ni el rico en su riqueza. Si en algo ha de alabarse, es en entender y conocer al Señor, que hace misericordia y justicia en la tierra, porque esas cosas quiere. Entonces ahí la palabra rápidamente nos deja ver que hay tres cosas que nos van a impedir el llegar a conocer a Dios como Dios quiere que lo conozcamos. La sabiduría que a veces nosotros ponemos, o la sabiduría humana, el pensar que nosotros ahora somos más capaces, el pensar que ahora nosotros somos distintos, el pensar que ahora nosotros podemos más que los demás, el pensar que ahora nuestras ideas, nuestros conocimientos pueden llevarnos a ser una persona mejor. La sabiduría humana. Y la otra parte es, creemos que nosotros en nuestras propias fuerzas podemos vivir una vida, podemos vivir el cristianismo agradándole al Señor. Creemos que si nosotros no dependemos de Dios, podemos vivirla bien, no va a pasar nada. Podemos soportar las tentaciones, podemos arreglar los problemas, podemos solucionar las cosas que nos acontecen sin ir al consejo del Señor. Nos sentimos fuertes. Se me viene un pasaje, hermanos, de Isaías, cuando dice: crié hijos, ¿y qué? Y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Y les está hablando a quién? ¿A los inconversos? Le está hablando al pueblo de Israel. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Bueno, si esas palabras están dirigidas al pueblo, nosotros no podemos decir que no podemos caer en esa situación. A veces nosotros con nuestra fuerza pensamos que podemos vivir el cristianismo. ¿Y cómo podemos ver si estoy viviendo en mis fuerzas o no en mis fuerzas? El creer que puedo salir por la mañana sin obtener la gracia de Dios, sin pedirle su ayuda, y vivir el día y a ver qué se presenta. Lo quiero hacer en mis fuerzas. Creo que puedo vivir este día y al rato ya vengo con Dios y le pido de su gracia. Hermanos, no debemos hacerlo en nuestra fuerza. La palabra de Dios en distintas ocasiones nos habla que no tenemos que depender de nuestro brazo. La palabra dice que no es con ejército ni con espada, sino es con su espíritu. No debemos de apoyarnos en nuestra sabiduría, no debemos de apoyarnos en nuestra fuerza, no debemos apoyarnos en que si tenemos una economía estable o no la tenemos. Si tienes una economía estable, quizá alabas y sirves al Señor, y esa es tu fortaleza. Dios te guarde y nos guarde de eso, hermano, el pensar que si nuestra economía es buena, estamos bien y alabamos y servimos a Dios. Pero si nuestra economía es mala o no buena, estamos decaídos, estamos tristes, no sabemos qué hacer. No, hermanos, dice la palabra que el hombre no se alabe en esas cosas. Si en algo nos hemos de alabar, es en entenderle y conocerle, que Él es Dios y que hace misericordia. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros conozcamos al Señor. Conoce la palabra.
conoce la palabra, hermanos. Hoy vivimos en un tiempo en el cual, si nosotros no tenemos discernimiento de las cosas que vemos, que oímos, hoy con tanta facilidad podemos meternos al internet y escuchar muchas cosas. Podemos oír muchas cosas. Y yo no estoy diciendo que esté mal, hermanos, pero si no tenemos el discernimiento, podemos tomar y podemos ser arrastrados por doctrinas, por pensamientos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué importante es que nosotros conozcamos al Señor como dice la Escritura y como Dios nos enseña. Pedro está, el tema central, el tema principal de la predicación y de las palabras que hoy leímos a través de la Escritura es la preocupación que Pedro tenía acerca de aquellas falsas doctrinas que se estaban levantando para desviar del propósito a los creyentes, a los discípulos, que ya habían pasado una etapa difícil, ya casi la estaban, como dicen, ya estaban casi del otro lado. Y en los momentos difíciles se levantaron algunos hombres diciendo que la obra del Señor Jesús no era cierto, no era verdadera. Entonces Pedro trae el testimonio. Y no con eso, hermanos, más adelante podemos ver que Pedro no tan solo cita ese testimonio, sino que él cita a los profetas, cita diciendo que la palabra es palabra de Dios y está certificada y está comprobada. Entonces, hermanos, este mundo nos va a querer apartar de la verdad de Dios. El afán, las preocupaciones. Pero si nosotros nos pegamos al testimonio y a la palabra de Dios, nuestras vidas van a ser agradables delante de Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que tú has traído y por cada persona que está escuchando por el medio digital. Sea tu Espíritu el que guíe, sea tu Espíritu el que tome esta palabra y guía a cada persona, a cada discípulo, Señor. Guíanos como iglesia de Colosio. Padre, dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer. Pon el querer, Señor, en escudriñar tu palabra. Pon el querer, Señor, en tener esa hambre y esa sed de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén.